Antes de reyes, antes de leyes claras, Israel vivió uno de los periodos más oscuros y fascinantes de la historia bíblica, la era de los jueces, un tiempo de violencia, caos y fe extrema, donde cada uno hacía lo que creía correcto. Quédate hasta el final para entender cómo esta época marcó el destino de un pueblo. Y escribe esta frase en los comentarios como una afirmación consciente. Honro el pasado, aprendo de él y elijo evolucionar. Y quédate hasta el final para entender por qué esta época nunca debe repetirse. Imagina la tierra prometida sin policía, sin rey, sin tribunal. Solo colinas donde se apilan piedras como muros improvisados, cisternas excavadas en silencio para guardar el agua que salva vidas, y aldeas que vigilan la carretera con antorchas cada noche. No hay una autoridad clara que diga basta. La justicia es privada, la seguridad es local y la supervivencia se escribe a golpes de ingenio y a veces de sangre. Esta es la escena de la que brota la era de los jueces, un tiempo de brutalidad y de supervivencia, de héroes improvisados y errores que marcarán a una nación. Tras la muerte de Josué, la experiencia política de Israel se fragmenta. Sin un mando central consolidado, las tribus vuelven a su territorio, a sus clanes, a sus propias estructuras de poder. La memoria colectiva recuerda la conquista y la ley, pero la cotidianeidad es otra. Caminos por controlar, cosechas que proteger, enemigos que atacan cuando el viento trae polvo desde los valles. En este paisaje, la autoridad se vuelve transitoria. Surgen figuras que por necesidad o por carisma asumen liderazgo temporal. Los jueces no son reyes, no constituyen una monarquía. Son líderes que emergen para resolver una crisis concreta y que con frecuencia reflejan las propias limitaciones y contradicciones de su pueblo. Si te interesa explorar la historia bíblica desde el paisaje, la tecnología y las tácticas que determinaron la vida cotidiana de aquel período, suscríbete. En esta serie iremos desgranando cada juez y las estrategias que hicieron posible la supervivencia en una tierra hostil. ¿Cómo se vivía realmente cuando la seguridad dependía de un pozo oculto o de una colina fortificada? La respuesta está medio en la imaginación y medio en las huellas que dejaron quienes sobrevivieron. Cisternas talladas en roca, silos escondidos bajo casas, murallas de piedra seca. Los pueblos se refugian en altura porque, desde la colina, se ve al enemigo acercarse. Las cisternas, presas simples en la piedra, permiten guardar agua fuera de la vista y del alcance de asaltantes. Los silos, enterrados o camuflados, conservan grano para años de inseguridad. Excavaciones en varios yacimientos de Canaán sugieren la existencia de estas estructuras defensivas y de almacenamiento. Los arqueólogos interpretan que, aprox. Desde el final de la Edad del Bronce hasta la irrupción del hierro, las comunidades adoptaron soluciones domésticas para resistir saqueos y hambrunas. Pero estas medidas de supervivencia también alimentan la fragmentación. Si cada aldea puede almacenar y ocultar recursos, la dependencia del centro disminuye y con ella la posibilidad de una autoridad unitaria. La desigualdad tecnológica también define los enfrentamientos. En ese momento conviven armas y herramientas de bronce con la llegada progresiva del hierro. El bronce domina en técnicas y utensilios heredados. El hierro aparece como una ventaja estratégica cuando se abre su manufactura y acceso. Además, están los carros de guerra de las potencias cananeas, ruedas que rugen por las llanuras y que, cuando la tierra está firme, aplastan a la infantería. Pero las llanuras se vuelven traicioneras con la lluvia. El barro retiene ruedas y convierte la velocidad en vulnerabilidad. Los textos relatan que en varias batallas el clima cambió el destino de tropas mejor equipadas. Esto no es solo literatura épica.
Los patrones climáticos locales y la topografía de la llanura de Jezreel hacen plausible que la lluvia transforme un campo de batalla. Los relatos no niegan la habilidad humana. La narración bíblica y la arqueología juntas muestran cómo el conocimiento del terreno y la astucia compensaban la desigualdad de armas. En un entorno así, la estrategia es más que fuerza. Es engaño, paciencia y audacia. Las historias que siguen son testimonios de esa regla. Asesinos que actúan con punta de daga, jefes que eligen engaños sonoros para sembrar el pánico y líderes que convierten la noche en arma. Cada episodio es una lección sobre cómo se resolvían los conflictos cuando el monopolio de la violencia no existía. Ehud, la daga del zurdo. La opresión tiene rostro humano. Durante un tiempo, los moabitas someten a Israel, imponiendo tributos y temor. La supervivencia cotidiana se vuelve un acto de resistencia. De ese clima brota Ehud, un hijo de Benjamín, descrito en la tradición como hombre zurdo, un detalle físico que, en la narración, se convierte en ventaja táctica. Ehud no se presenta como un héroe épico forjado en forjas de acero. Es un estratega que emplea el sigilo y la sorpresa. La escena se despliega con tensiones íntimas. Ehud fabrica una daga oculta y la guarda bajo su ropa, entretejida con lo que parecía ser un regalo diplomático hacia el rey Eglón. Su misión es precisa y silenciosa: acercarse al palacio, evitar las vigilias y aprovechar un momento en que la guardia se relaja. La narración pone atención en la psicología del audaz, la calma calculada de quien sabe jugar con el error del otro. Ehud entra solo a la cámara real, establece una conversación y en un instante convierte una ceremonia de cortesía en instrumento de liberación. Lo que sigue es un escape prodigioso. El asesino vuelve a la noche, cierra tras de sí puertas y pasa por caminos donde la espera es muerte. La consecuencia es política. Con la caída de Eglón, Israel recupera una tregua, pero ese triunfo está teñido de ambivalencia. La eliminación de un déspota no crea instituciones más fuertes. La solución es puntual, eficaz y sangrienta. ¿Qué nos dice esto sobre la era de los jueces? Que la libertad surgía como acto de urgencia, no como fruto de un sistema de justicia durable. La historia de Ehud muestra la creatividad de quien no tenía alternativas formales. La justicia fue privada, y la violencia, a menudo, la única respuesta disponible. Débora, Barak y Jael, lluvia, trompetas y una mujer en la tienda. El siguiente pasaje cambia de escenario hacia un solemne encuentro patriarcal. Débora, profetisa y juez, que se sienta bajo una palmera y ejerce autoridad en la región de Efraín. Su figura es singular. No solo decide casos, convoca a un líder militar, Barak, para enfrentar a Sísara, jefe del ejército cananeo. Barak, con razonable temor ante los carros, insiste en que solo luchará si Débora acompaña. Ella accede, pero anuncia que la gloria de la victoria no será suya, sino de una mujer. La escena nos confronta con una inversión de expectativas. La guerra se prepara no solo con lanzas, sino con palabra profética. La estrategia militar, con una cuota de fe. La batalla se presenta como una coordinación entre liderazgo espiritual y táctico. El terreno y el clima se vuelven protagonistas. La llanura se encharca y los carros que debían humillar a la infantería quedan atascados. La narrativa señala que fue la lluvia, acompañada por un vórtice de cambio, la que rompió la superioridad técnica del enemigo. Aquí la intervención divina y el azar meteorológico se entrelazan. No podemos excluir una lectura teológica, pero la acción humana, la decisión de convocar hombres, de ordenar la movilización, es central. Los hallazgos geográficos y los estudios sobre las llanuras del norte indican que en temporadas, lluvias intensas hacían intransitables los terrenos llanos. Por eso, una maniobra en tiempo y espacio podía cambiarlo todo.
Luego está Jael, cuyo nombre aparece en la tradición como la mujer que da término al episodio de Sísara. Jael recibe al fugitivo confiado en su tienda, le ofrece hospitalidad y refugio. La narrativa registra un desenlace violento en manos de Jael, que, con el uso de elementos domésticos, culmina la huida del comandante cananeo. No conviene recrear la escena con morbo ni alardear del método. Aquí la clave es otra. Jael actúa en nombre de su gente, con un cálculo frío y con recursos limitados. Su acto revela cómo el espacio doméstico, tradicionalmente excluido de la esfera de la guerra, se transformó en escenario de resistencia. La historia pone de relieve la agencia femenina en una cultura fuertemente patriarcal. Mujeres que no solo sufren la violencia, sino que, en ocasiones, la ejecutan como último recurso de supervivencia. Estas historias juntas, Débora en la palmera, Barak en el campo, Jael en la tienda, dibujan una lección recurrente. La guerra en la era de los jueces no se definía solo por la fuerza bruta, sino por el conocimiento del territorio, por la voluntad de actuar y por la capacidad de usar lo impropio como arma. En un paisaje donde la maquinaria beligerante de los cananeos se estrellaba contra lodos repentinos y la voluntad humana, la victoria era una confluencia de azar, estrategia y decisión. Gedeón, del lagar al liderazgo y la fragilidad de la fama. Si Débora representa una alianza entre palabra y espada, Gedeón encarna la transformación personal que conduce a la acción colectiva. Su historia comienza en un lugar inesperado, un lagar para trillar el trigo, donde se esconde por miedo a los madianitas que saquean durante la cosecha. La imagen es poderosa. Un hombre destinado a liderar que encuentra su primera valentía en la clandestinidad de un sótano, apartando la vergüenza de exponer su temor. Esa vulnerabilidad inicial es, paradójicamente, la condición de su legitimidad. Cuando el ángel lo llama y lo envía a derribar el altar de Baal, Gedeón cumple un gesto que anuncia la ruptura con el orden religioso corrupto alrededor suyo. Su reclutamiento de hombres es una lección estratégica. De una masa se selecciona por medio de pruebas y la fuerza se depura hasta un núcleo sorprendentemente pequeño. Dios, en el texto, ordena reducir el ejército a 300 hombres. Desde la perspectiva militar, la decisión podría parecer suicida. Desde la táctica, es una apuesta por el elemento psicológico. Gedeón transforma la aparente debilidad numérica en una ventaja. Por la noche, sus hombres llevan jarros con antorchas ocultas y trompetas. El estallido de luz y ruido en plena oscuridad simula una fuerza mayor. El efecto en la moral del enemigo es inmediato. Es la guerra como teatro, la noche como arma, la sorpresa como multiplicador de poder. Los ataques resultan en una victoria que, otra vez, no depende de carros ni de hierro, sino de astucia y teatralidad. La victoria convierte a Gedeón en salvador y casi inevitablemente en figura propensa a la tentación del poder. La creación de un efod, un objeto que, según el relato, se convierte en un foco de adoración local, es el gesto que marca la caída moral del héroe. Lo que empezó como la restauración de la libertad desemboca en un nuevo centro de culto, en una forma de idolatría doméstica que fractura la lealtad a la ley. Aquí se observa el ciclo que se repite. Un salvador que después de salvar crea dependencias o instituciones que se confunden con la divinidad. La ironía es cruel. La lucha por liberarse de una opresión religiosa puede transformar al libertador en el origen de nuevas prácticas religiosas cuestionables. Gedeón es así una figura ambivalente, capaz de enorme creatividad estratégica y al mismo tiempo frágil ante el atractivo del prestigio. En su vida doméstica y política emerge una lección central de la era.
Las soluciones improvisadas y los liderazgos personales son respuestas eficaces a corto plazo, pero muchas veces contienen la semilla de problemas posteriores. La historia de Gedeón alerta sobre la facilidad con la que la sociedad confunde autoridad con santidad y poder con legitimidad. Entre técnicas y contradicciones, la doble cara de la supervivencia. Reunidos estos episodios, aparece una imagen más amplia. La era de los jueces no es un relato lineal de degradación, ni un desfile de épicas sin fisuras. Es un paisaje de contradicciones. La brutalidad aparece como respuesta a la anarquía. Cuando la ley no es compartida, la gente busca la ley en su propio puño. La supervivencia exige astucia, a menudo artera, dagas escondidas, trampas nocturnas, inundaciones que convierten carros en montones de hierro chatarra. Pero la misma habilidad que salva a una comunidad puede erosionar el tejido moral en el largo plazo. La reprivatización de la justicia, la elevación de líderes personales, la sustitución de prácticas religiosas por objetos que prometen control. La arqueología nos ayuda a reimaginar algunos detalles de este mundo sin pretender resolver todos los enigmas. Los hallazgos de cisternas comunican una economía de la cautela. Las evidencias de fortificaciones en colinas indican un retroceso hacia la autosuficiencia. Las capas de destrucción en ciertos asentamientos pueden coincidir cronológicamente con episodios de conflicto. Sin embargo, los arqueólogos advierten que correlación no es causa inequívoca y que las dataciones son aproximadas. Así, decir que en el siglo XII a.C. ocurrió exige prudencia. Los indicios sugieren patrones amplios, no cronologías cerradas. En otras palabras, la arqueología ilumina, pero no suple la tarea de leer con cuidado los textos y de entender el contexto humano tras ellos. Al mismo tiempo, no debemos idolatrar la astucia por sí misma. Las tácticas que permitieron la supervivencia, el silencio del asesino, la ferocidad de quienes repelen saqueos, no son celebraciones de la violencia, son recordatorios de una opción amarga. Cuando las instituciones fallan, la alternancia es entre ingenio y opresión. La pregunta que subyace a estos relatos es política y moral. ¿Qué precio está dispuesto a pagar un pueblo por seguridad? ¿Cuánto poder concede a quienes lo salvan? Y sobre todo, ¿qué sucede cuando esas soluciones temporales se convierten en estructuras permanentes? Microhistorias, macroconsecuencias. Cada juez que hemos visto hasta ahora actúa en un microcosmos. Ehud es un episodio de audacia personal. Débora y Barak, una conjunción de liderazgo espiritual y militar. Jael, la intervención inesperada desde el hogar. Gedeón, la metamorfosis del hombre común en líder y el riesgo de su caída. Estos relatos no son meros relatos de batalla, registran decisiones humanas que reverberan en lo social. Un asesinato que libera, no construye un sistema judicial. Una victoria que depende de un efímero accidente climático no asegura estabilidad. Un salvador que instituye un objeto de culto introduce nuevos vectores de idolatría. La tensión central vuelve a la superficie. La era de los jueces es, simultáneamente, una lección de ingenio y una advertencia sobre la fragilidad institucional. Las soluciones parciales tienen consecuencias acumulativas. Cuando cada tribu hace lo necesario para sobrevivir por su cuenta, la unidad nacional se resquebraja. Las prácticas de seguridad local, cisternas, silos, devoción a líderes salvadores, son capas defensivas que permiten la continuidad, pero alimentan el olvido de la construcción común. Un mapa humano y moral emerge. La supervivencia cotidiana enseña a desconfiar del otro y a confiar en lo inmediato. La heroización de individuos crea modelos de liderazgo eventual. La religiosidad se mezcla con la política hasta volverse indistinta. Este mapa explicará, en episodios posteriores, por qué el pueblo llega a demandar un rey.
La seguridad, se concluye, vale más que la precariedad de la libertad. Un respiro en la noche, luces encendidas, trompetas y el eco de un futuro incierto. Pongamos otra escena final antes de avanzar más. Imagínalo, es de noche en una planicie. 300 hombres caminan con jarros cubiertos que esconden antorchas flamígeras. Las trompetas suenan al unísono. El enemigo, confiado en su superioridad, contempla las luces repentinamente multiplicadas como si fueran miles. El pánico se extiende. En pocos momentos, lo que era una emboscada se convertirá en victoria. El relato de Gedeón, con su pequeño ejército y su gran teatro, sintetiza la lógica de estos tiempos: ingenio en la forma, vulnerabilidad en el fondo. Pero cuando las luces se apagan y los hombres regresan a sus casas, queda un eco inquietante. ¿Qué se hará con la fama? ¿Qué nuevas estructuras emergerán de la victoria? La historia nos da una pista y también una advertencia. Celebrar al Salvador sin establecer instituciones sólidas es sembrar la semilla de futuras crisis. La vida en la era de los jueces, hasta aquí, se dibuja con contrastes: brutalidad y cuidado, astucia y debilidad, fe y desviación. En el próximo tramo nos adentraremos en episodios adicionales donde estas mismas dinámicas se repetirán con otros rostros y otras consecuencias, y donde el colapso moral interno se hará más visible, llevando a la nación hacia una decisión que cambiará su destino político. Antes de eso, te invito a comentar cuál de estos episodios te resulta más sorprendente o inquietante, y a suscribirte para no perder la continuación de esta serie sobre cómo se vivió realmente en la era de los jueces. La noche se rompe con el sonido de pisadas y el choque metálico de armas que regresan del combate. No es la victoria de un ejército permanente, sino el triunfo temporario de hombres convocados por la necesidad. A partir de ese eco, una nueva figura emerge. Jefté, el hijo de una mujer marginada y reclutado fuera de la familia principal, un forastero llamado para salvar a su pueblo. Su historia condensa los riesgos y las paradojas de aquel tiempo. La marginalidad social que produce un líder confiable en la crisis y al mismo tiempo una decisión privada que deja cicatrices públicas. Jefté procede de Gilead, región donde las rivalidades internas y el éxodo forzado de ciertos linajes crean líderes fuera del cauce institucional. Expulsado por sus familiares por ser hijo de concubina, Jefté vive como mercenario hasta que los ancianos lo reclaman por su fama como guerrero. Frente a los amonitas, su negociación comienza con promesas de lealtad. Se compromete a derrotar al enemigo si le otorgan autoridad. La guerra llega, la improvisación también. Jefté cumple, y su venganza militar restaura la seguridad durante un tiempo. Pero la ley más peligrosa de aquella no era la que se escribía en tribunales, sino la que se forjaba en votos. Con el fervor del juramento que sella alianzas y victorias, Jefté pronuncia un voto que, en la narrativa, lo confronta con una tragedia íntima. El pasaje bíblico que registra su promesa es breve y perturbador, y ha alimentado debates durante siglos. Algunas lecturas sostienen que el voto culminó en un sacrificio humano. Otras interpretaciones, que han ganado respaldo entre comentaristas y traductores, proponen que la hija fue consagrada al servicio religioso y vivió en celibato, libre de muerte literal, pero recluida del mundo marital. Frente a esta controversia textual, conviene dos precauciones. Una, no imponer una conclusión doctrinal. Dos, reconocer que la imposición de un voto personal en un contexto de guerra revela el modo en que las decisiones privadas podían transformarse en políticas públicas. Jefté no es un arquetipo de maldad ni de virtud, es el ejemplo de cómo la desesperación de una comunidad puede legitimar pactos que vulneran a los más vulnerables.
¿Cómo honrar la memoria de aquella joven sin convertir su figura en instrumento de justificación de prácticas peligrosas? El relato exige sensibilidad y un reconocimiento de la ambivalencia moral que dominó la era. Si Jefté muestra la debilidad de las soluciones personales, Sansón encarna la tensión entre un don extraordinario y una voluntad frágil. Su nacimiento está marcado por una promesa. Un niño nazareo que, según el relato, será instrumento de liberación frente a los filisteos. La tradición lo presenta como dotado de una fuerza prodigiosa, casi arquetípica, y su vida, un rosario de episodios memorables, tiene algo de tragedia clásica. Un héroe con un don cuya realización se ve postergada por pasiones y errores personales. Sansón realiza proezas que parecen extraer energía de un pacto sagrado. Mata a un león con las manos. Utiliza una quijada de asno como arma improvisada. Derriba templos enemigos con un gesto último de destrucción. Sus actos, sin embargo, no tienen la coherencia de un estratega político. Son improvisaciones con efecto público, es cierto, pero también expresiones de un temperamento desbocado. En su vida personal se cruzan el interés por vínculos sentimentales y la necesidad de afirmación. Esas relaciones, la búsqueda de una esposa, sus enredos con mujeres fuera de su ámbito cultural, lo ponen en contacto con fuerzas que no controla. Delila figura en el relato no tanto como mera seductora, sino como la representación de un sistema más amplio. Las tensiones entre grupos étnicos, el uso del saber humano para quebrar lo sagrado y la vulnerabilidad de un hombre que confía su secreto a quien no comparte su fe ni su pueblo. Cuando Sansón revela el origen de su fuerza, está confiando en la estabilidad de un lazo humano en un mundo donde la lealtad es volátil. La traición que sigue desemboca en su captura, en su humillación y en la pérdida de la vista, elementos que la tradición interpreta tanto como castigo, como consecuencia natural de una vida vivida sin disciplina. El colofón de su historia, la destrucción del templo filisteo al sostener las columnas hasta derrumbar el edificio, matando a sus captores y a sí mismo, es una imagen terrible de rescate final que no ofrece redención sin costo. Sansón salva a Israel de forma trágica, y su acto revela la tensión que atravesó a todos los salvadores de la era. La salvación que surge de individuos excepcionales siempre trae una factura para la comunidad. Mientras las figuras heroicas y sus contradicciones siguen su curso, otro síntoma de la degradación social se manifiesta en Silo. Allí se encuentra el santuario central donde Elí ejerce la judicatura religiosa y donde sus hijos, Hofni y Finejas, sirven como sacerdotes. La tradición registra abuso y corrupción. Los hijos del sacerdote desprecian los ritos, se aprovechan de su posición e infringen normas que debieran proteger la sacralidad de la ofrenda. En un contexto tan fracturado, el trato hacia los objetos sagrados y hacia los implementos rituales no es un asunto meramente técnico. Define cómo una comunidad entiende la relación con lo divino. La captura del Arca de la Alianza por los filisteos es un momento simbólico de humillación colectiva. No conviene convertir el episodio en una literalización de la caja como arma mágica que otorga poder por sí misma. La arca, en la teología israelita, era el signo de la presencia de IHWH y el foco de la liturgia. Su profanación indicó una falla de cuidado y reverencia en la comunidad. Cuando los filisteos la toman y la colocan en sus propios santuarios, los relatos describen plagas y calamidades que abrumaron a esas poblaciones hasta que decidieron devolverla. Desde una perspectiva histórica y arqueológica, este ciclo, captura, plagas, restitución, puede leerse como un choque entre prácticas cultuales y la politización del sagrado.
Los enemigos no comprendían cabalmente la dimensión del objeto y los israelitas demostraron poca preparación ritual para proteger lo que consideraban central. Los hallazgos en Silo sugieren que este lugar fue un núcleo religioso importante, aunque las excavaciones también advierten que atribuir a una pieza arqueológica una cronología precisa es siempre un acto de prudencia. Las capas y los restos ofrecen pistas, no respuestas definitivas. La concatenación de abusos, victorias privadas y fallas rituales produce un clima que estalla con la masacre de Gibeá, uno de los episodios más oscuros e ilustrativos de la descomposición social. Es un acontecimiento que no puede contarse con ligereza. Implica un crimen contra la dignidad de una mujer, la indiferencia o complicidad de los habitantes y la respuesta en cadena de tribus que, en nombre de la justicia, emprenden una guerra interna implacable. No detallaré escenas de violencia, eso sería revictimizar y banalizar un horror. Sí hay que decirlo con claridad. El fallo moral que se manifiesta en Gibeá no es un hecho aislado. Es el síntoma de un tejido social roto, donde la protección del vulnerable ha muerto. La reacción a la masacre no fue medida ni civilizada. Las tribus del norte convocan a un castigo ejemplar. El resultado es una guerra civil contra la tribu de Benjamín, que casi desaparece. Las medidas de guerra y las decisiones civiles que siguen, desde la exclamación pública hasta la búsqueda de mujeres para perpetuar la tribu superviviente, muestran hasta qué punto la obsesión por la supervivencia biológica y tribal puede llevar a soluciones que reproducen injusticias. Entre batallas y asambleas, el pueblo se enfrenta no solo a un enemigo externo, sino a su imagen interior. ¿Qué clase de sociedad es aquella que responde a la violencia con un ciclo de violencia que roza la aniquilación interna? Las consecuencias políticas de Gibeá son inmediatas y devastadoras. La guerra franquea una realidad que ya se percibía desde hace tiempo. Sin una justicia común, los conflictos se resuelven por la fuerza y la venganza. El tejido nacional queda rasgado y la confianza entre tribus reducida. Es comprensible entonces que en la transición de aquel periodo se asiente un deseo compartido que hasta entonces había sido contenido por la memoria de la libertad. La petición de un rey que centralice justicia, coordine defensa y brinde seguridad estable. Y aquí aparece Samuel, figura de tránsito entre la era de los jueces y la monarquía. Su infancia en el santuario de Silo, su formación bajo la tutela de Elí antes de la caída, y su vocación como juez y profeta, lo colocan en una posición singular. Es un hombre que conoce las fallas del sistema y que con paciencia busca reformarlas desde adentro. Samuel preside juicios, dirige la teología pública, y cuando el pueblo exige un monarca, como las naciones, él percibe la gravedad del paso que se prepara. La solicitud del pueblo es simultáneamente desesperada y razonable. Desean un dirigente que ordene ejércitos, que dicte impuestos y que actúe como garante de estabilidad. Samuel responde con una advertencia política que es una lección sobre el precio de la seguridad. Un rey consolidará poder, impondrá cargas y transformará súbditos en recursos. Aún así, la demanda persiste porque el pueblo ha sufrido demasiado para arriesgar su continuidad. La historia documenta entonces una tensión que no se disipa con retórica, entre la libertad que permite el disenso y el riesgo, y la seguridad que exige sometimiento y uniformidad. La selección de Saúl, un joven rubio y alto de la tribu de Benjamín, satisface en la práctica la necesidad de representación temporal de las fuerzas tribales. Su elección por aclamación contiene como promesa la resolución de conflictos. Su reino, sin embargo, se vuelve el sitio donde se decide si la monarquía concibe la justicia como servicio o como imposición autoritaria.
Saúl inicia su reinado con éxitos militares que fortalecen su legitimidad, pero las fallas personales y la relación turbulenta con la figura de Samuel anticipan los riesgos inherentes a transferir a una sola persona el monopolio de la fuerza. La historia de Saúl es un recordatorio de la fragilidad de cualquier sistema fundado más en la necesidad que en la estructura institucional. Los episodios del final de la era de los jueces nos dejan, así, con una imagen compleja: la búsqueda de seguridad que lleva a sacrificar la libertad, los líderes improvisados que salvan pero también traicionan, y la memoria de una comunidad que intenta rehacerse a partir de instituciones siempre incompletas. Si la pregunta que se impone es, ¿valió la pena?, la respuesta histórica no ofrece consuelo fácil. La monarquía vino a resolver problemas prácticos, a centralizar decisiones y a proveer un rostro visible de autoridad. También abrió la puerta a nuevas formas de opresión y a la personalización del poder que en ocasiones replicaron las peores tendencias de la era anterior. En lo largo de estas décadas, la arqueología ha añadido matices a la lectura textual. Los restos de fortificaciones en colinas, las cisternas de piedra y silos enterrados no hablan de un caos absoluto, sino de comunidades adaptando su arquitectura social a un entorno peligroso. Los hallazgos de cerámica, fortines y restos de armas sugieren una economía que oscilaba entre la autosuficiencia y la dependencia de redes comerciales regionales. La irrupción gradual del hierro en algunas áreas y la persistencia del bronce en otras muestran un mapa desigual de tecnologías. Estas pistas no resuelven la teología ni la ética del período, pero permiten comprender que la supervivencia no era solo una cuestión de valentía individual, sino de ingeniería social. Cómo almacenar agua en cisternas profundas, cómo enterrar grano en silos camuflados, cómo usar la geografía para neutralizar carros enemigos. También conviene recordar que tanto la violencia externa como la interna tenían costos invisibles: la pérdida de generaciones, la erosión de normas de convivencia, la normalización de la violencia como herramienta legítima. En esta luz, pedir un rey no era únicamente anhelo de gloria, era una estrategia política para interrumpir el ciclo de saqueos, venganza y leyes privadas que amenazaban con desintegrar la identidad común. La historia bíblica registra esa transición no como un triunfo de un proyecto político ideal, sino como la respuesta humana a un problema real: la seguridad material y la supervivencia colectiva. Al mirar hacia atrás, la lección permanece inquietante. La era de los jueces nos entrega retratos humanos, hombres y mujeres que actuaron con ingenio y cobardía, con fe y con fallo moral. Sus historias no son manuales de estrategia ni modelos de conducta. Son advertencias y testimonios. Enseñan que la supervivencia puede hacerse con actos heroicos y que, sin instituciones que disciplinen el poder, las soluciones individuales pueden volverse semillas de nuevas crisis. Cierro con una imagen que sintetiza el doble rostro de este período. En el alba, en lo alto de una colina, varios silos vuelven a la calma después de una noche de guardia. Las piedras están frías, las cisternas llenas, las antorchas se consumen. Abajo, en el valle, las ruedas de los carros esperan al suelo seco, o si la lluvia llega, al barro que los anclará. Entre colinas y valles, la vida se sostiene por artilugios ingeniosos, por votos temerarios, por líderes improvisados y por la cotidiana decisión de proteger lo inmediato. La brutalidad no es un accidente, es la respuesta a un vacío de poder que exige reforma. La supervivencia no es virtud pura, es un conjunto de prácticas que, sin cuidado, pueden dejar heridas profundas. Así, la era de los jueces nos enseña que la seguridad y la libertad están en tensión permanente
y que la construcción de instituciones fieles y responsables es la tarea que ninguna heroica individual podrá sustituir. Si esta reconstrucción te ha interesado, comenta cuál de estos juicios, Ehud, Débora, Gedeón, Jefté, Sansón o las crisis de Silo y Gibeá, te sorprendió más y por qué, y suscríbete para continuar con análisis más detallados de cada juez, su contexto arqueológico y sus implicaciones éticas para nosotros. Compartir estas historias es, en cierto modo, un ejercicio de memoria. Entender cómo se vivió la brutalidad y cómo se practicó la supervivencia para no repetir sus peores lecciones.